Hola, mi nombre es Natalia Gómez y el día de hoy hablaremos sobre el índice de masa corporal, su análisis dimensional y de magnitudes. En el análisis dimensional observaremos sus componentes, unidades de medidas y variables, mientras que en el análisis de magnitudes presentaremos la fórmula, sus cálculos y su representación gráfica. El índice de masa corporal es una fórmula en la cual se calcula a partir del peso y la estatura de una persona su categoría de peso. Según el resultado del cálculo, podremos identificar si el paciente se clasifica en un peso bajo, normal, sobrepeso, preobesidad, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2 u obesidad tipo 3, y de esta forma podrá conocer el tipo de cuidados que debe tomar en cuenta para permanecer sano. Para comprender mejor el funcionamiento de nuestra fórmula, debemos tomar en cuenta los componentes que la conforman. Por un lado tenemos el peso, el cual toma como unidad de medida los kilogramos. Este será dividido entre el cuadrado de la estatura en metros. Para realizar el análisis de magnitudes más adelante, utilizaremos nuestra fórmula para conocer el peso mínimo y máximo que puede tener una persona de 1,60 metros de alto, de acuerdo a su índice de masa corporal. Para esto, identificaremos nuestras variables, siendo el peso nuestra variable independiente, el índice de masa corporal nuestra variable dependiente, y conservando a la altura como una variable constante, puesto que ésta permanecerá sin cambios. Para nuestro análisis de magnitudes, en Excel vamos a calcular el índice de masa corporal según el peso mínimo y máximo que puede tener un paciente con 1,60 de estatura. Para esto, colocaremos nuestras variables en una tabla. Nuestra primera variable es la constante representada por la altura. Esta tendrá un valor de 1,60 metros. Después, colocaremos nuestra variable independiente, el peso. El peso mínimo que puede tener una persona con 1,60 metros de estatura son 45 kilogramos y el máximo 110, por lo que extenderemos nuestras variantes de peso en una sucesión de 5 en 5 utilizando nuestras casillas. Ahora que ubicamos nuestras variables, insertaremos la fórmula del índice de masa corporal en su columna. Escribiremos en la celda de Excel el símbolo de igual. Ahora seleccionaremos la celda del peso, pondremos el símbolo diagonal que simboliza la división y seleccionaremos nuestra variable constante de altura, que viene siendo el 1,60, y le elevaremos al cuadrado. Por último, seleccionamos la tecla Enter y listo, tenemos el resultado de nuestra fórmula o valor final del índice de masa corporal. Excel nos permite ser más eficientes al momento de realizar cálculos, por lo que para conocer el índice de masa corporal de todos los distintos pesos de nuestra tabla, vamos a ir a nuestra fórmula y colocaremos el símbolo de pesos, antes y después de la letra perteneciente a la casilla de nuestra variable constante, indicando que ésta permanecerá igual independientemente de que el peso sea cambiante en el resto de las fórmulas. Una vez hecho esto, seleccionaremos Enter, seleccionamos nuestra fórmula y la trasladamos al resto de casillas. De esta forma podemos conocer el índice de masa corporal desde el peso mínimo al peso máximo. De manera opcional podemos insertar distintos diseños para nuestros valores en el apartado de formato condicional. De igual forma, podemos disminuir o aumentar el número de decimales que necesitemos. En este caso los disminuiré. Para que quede más claro, realizaremos una representación gráfica de nuestros resultados. Para esto, seleccionaremos nuestra tabla e iremos a insertar, después a gráficos, y seleccionaremos el gráfico que represente de mejor forma nuestra información. En este caso seleccionaré el de barras y en la flecha de más le añadiré el título de mis variables representantes del peso y del índice de masa corporal, así como los resultados exactos para que pueda apreciarse con mayor claridad.
Tanto el análisis dimensional como el de magnitudes son importantes para comprender el funcionamiento de una fórmula. Por un lado, con el análisis dimensional pudimos comprender los componentes de la fórmula. En mi opinión, el poder comprender de dónde vienen sus componentes en lugar de memorizar la fórmula nos hace más fácil el utilizarla y nos da un manejo más amplio de ella independientemente de la situación en la que nos la presenten, sin tener que depender de la memorización. Mientras que el análisis de magnitudes, en este caso, nos permitió poner en práctica los cálculos necesarios para una situación que involucraba de forma directa el uso de nuestra fórmula. Esto, además de indirectamente ayudarme a comprender el funcionamiento de Excel, también me dejó en claro con las representaciones gráficas cómo era el avance de mis resultados y cómo podía representarlos de diferentes maneras para aumentar la claridad de ellos.